Venezuela está en el punto de mira de Estados Unidos, y no de forma metafórica. Donald Trump ha dado a conocer que ha permitido a la CIA, ha autorizado a la CIA a que realice operaciones encubiertas en territorio venezolano. Su objetivo en principio es acabar con las mafias de droga, pero el dictador populista Nicolás Maduro cree que va a por él. Además, recordemos que el presidente norteamericano puso precio a la cabeza de Maduro. Las Fuerzas Armadas estadounidenses ya han realizado al menos 5 ataques a barcos presuntamente por transportar droga en el Caribe en las últimas semanas, y en ellos han matado a 27 personas. Pero volvamos a lo político, porque hemos conocido también que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, esa que vino a España y no podía entrar porque estaba en una lista de la Unión Europea como persona sancionada, se acordarán, ¿no? Pues dice que ofreció a Estados Unidos un gobierno transicional, presidido o encabezado por ella, sin Maduro. Y no nos vamos del todo de América, porque el mandatario norteamericano ya no disimula su persecución a la prensa. Ha impuesto una nueva política sobre la prensa en el Departamento de Defensa, una que restringe la labor de los periodistas y que ha hecho que decenas de profesionales de las grandes cabeceras, la Fox incluida, abandonen el Pentágono, todo en un nuevo atentado contra la fiscalización del poder en Estados Unidos. Esta nueva política de prensa obliga a los periodistas a esperar a que el secretario de Defensa comparta la información aprobada para ser divulgada. Pero esto no es todo, hay algo mucho peor. Es que si un periodista da información sobre algo que no esté autorizado por el secretario de Defensa, algo relacionado con la defensa, sea o no sea información clasificada, corre el riesgo de ser expulsado. Desde la Casa Blanca defienden que esta es una norma para regular una prensa muy problemática. ¿Para quién es muy problemática? ¿Para el pueblo de los Estados Unidos o para un Donald Trump más acostumbrado a mentir que a rendir cuentas? Y es que lo defienden, escuchen, como sentido común. Les suena, ¿verdad? Ese nuevo mantra de la extrema derecha europea. Si no estás a favor de coartar la libertad de prensa, si no quieres expulsar a migrantes, si no crees que las mujeres están mejor en la cocina, es que te falta sentido común. En fin. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Los titulares de la semana. El Partido Popular llevará al gobierno al Constitucional por no presentar presupuestos. Koldo llevaba 3 sobres para gastos oficiales y un cuarto, cuando viajaba con Ábalos, este cuarto, para pagar a prostitutas, según una información exclusiva de Javier Chicote en el ABC. Juanma Moreno escoge a Antonio Sanz para dirigir Salud en medio de la crisis política y social provocada por los fallos en los cribados del cáncer de mama. Y ya lo saben, fracasa la OPA del BBVA al Sabadell. El Banco Vasco ha perdido el partido justo en los minutos que a priori iban a ser lo más fáciles. Su presidente, Carlos Torres, había conseguido burlar el rechazo del gobierno y de la Generalitat. Había conseguido que la OPA siguiese adelante, que todo el mundo supiera de ella, pero justo en lo que dependía de él, justo en el paso que serviría para comprobar la capacidad de Torres en una operación estratégica para su directiva, falla el tiro. La OPA más larga de nuestra historia, ha durado, recuerden, 17 meses, ha fracasado. No ha alcanzado ni el 26% de aceptación. La oferta del BBVA ha conseguido solo que el 25,47% de los accionistas del Sabadell se suben a ella. Esto está muy por debajo del 50% que le habría permitido controlar al BBVA, y muy por debajo del 30% que habría permitido disputar un segundo partido, una segunda OPA. Y está justo ahí, en la idea de que abriese otro plazo para una segunda fase de la OPA, donde según los expertos está el problema. Y es que muchos accionistas habrían esperado a la segunda fase de la OPA para sumarse a ella, y esto, claro, ha hecho que fracase la OPA. Vamos a rescatar, además, unas palabras de Benjamín Santamaría, un economista que estuvo en este programa hace unas semanas, porque el problema también está en la oferta monetaria de Torres, una que desde el Sabadell consideran insuficiente, y que además Santamaría explica que hay ahí una parte de, bueno, es que hay que pagar impuestos. Si quiere convencer, podría aumentar la cantidad en efectivo, ¿no? El problema es que, lo que has dicho, que tributaría, ¿no? Habría que pagar. Entonces, claro, quizás tampoco compense tanto, porque, bueno, sí, te pago un poco más, pero también te aumento los impuestos que vas a tener que pagar. Al final,
tendría que dedicar unos recursos que yo creo que ahora mismo el BBVA no tiene o no está capacitado para dedicar para realmente hacer una oferta seria o una oferta que corresponda con el valor real que tiene ahora mismo Sabadell. Y como dimitir es un nombre ruso, aquí no dimite nadie. Torres se queda y el BBVA sube en bolsa. La bolsa española cerró el viernes con repuntes del Banco Vasco de entre el 5,5 y el 7,4%, mientras el Sabadell pierde un 6,78%. Esto es el mercado, amigos, y no lo digo para hacer la broma con el que fuese ministro popular. Es que el Sabadell había inflado su precio para poder pedirle más dinero al Banco Vasco. Pasa en todas las sopas. De hecho, es el Banco Catalán el que va a salir a largo plazo más beneficiado. Entre otras cosas porque los catalanes van a tener más fortaleza en los mercados después de haber resistido ante el todopoderoso BBVA. Justo lo contrario pasa en el Banco BBVA, porque sube en bolsa después de poder repartir más dividendos a sus accionistas por no gastar el dinero que no va a gastar en la OPA fracasada. Y como sabrán, esta semana han pasado por delante del juez el que fuese secretario de organización del PSOE y su chofer, /asesor, /pagador de putas, /organizador de clave en el presunto caso de corrupción. Es decir, José Luis Ábalos y Koldo García. Digo que han pasado por, y no que han declarado, porque decir no han dicho nada, se han acogido a su derecho a no declarar, y eso que corrían el riesgo de entrar en prisión preventiva. Estaba ahí rotando la idea de que el juez le mandase a prisión. Pero no ha pasado porque ni la Fiscalía Anticorrupción lo ha pedido, ni el juez lo ha ordenado. Y oye, que se ha enfadado el no santo Cerdán por esto. El sustituto en la organización socialista de Ábalos está en prisión desde hace 100 días, se ha picado. Y lo ha hecho porque cree que el juez le está tratando de manera diferente a sus compichuelos corruptos. Habla de agravio comparativo y pide su puesta en libertad. No nos vamos a ir de este caso porque lo contábamos en titulares y es que Xavier Chicote ha publicado en el ABC que Koldo llevaba a todos los viajes que hacía con el ministro 4 sobres con dinero. 3 para pagar gastos oficiales con dinero que procedían tanto del mismo Ábalos como del Partido Socialista y de Moncloa, del ministerio, y un cuarto para sufragar las visitas a clubs de alterne que hacía el que fuese ministro. Esto lo podéis buscar en el diario ABC con la información mucho más detallada y mejor explicada por Chicote que lo que yo lo puedo explicar. Ojo, el Partido Popular ha anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional al gobierno. Lo ha anunciado por incumplir un año más su obligación de presentar los presupuestos generales del Estado al Congreso antes de que se alcancen los 3 últimos meses del año, algo que ya ha ocurrido cuando ha empezado octubre. La formación de Alberto Núñez Feijóo lo hará a través del Senado, donde, como saben, tienen mayoría absoluta. La portavoz popular en dicha Cámara, que es Alicia García, dice que España necesita presupuestos de manera urgente y que su partido quiere forzar al gobierno a presentarlos al Congreso. En España, a diferencia de otros países como puede ser Estados Unidos, no se paraliza el Estado ni sus instituciones por no aprobar presupuestos. No nos vamos a quedar sin justicia, ni sin policía, ni muchísimo menos sin gobierno y sin políticos, porque se siguen aplicando los últimos presupuestos aprobados. De esta forma, a día de hoy, los presupuestos generales del Estado vigentes son los de 2023, aprobados en 2022. Es decir, aprobados con otras Cortes Generales, donde la izquierda sí que tenía mayoría y donde en el gobierno aún estaba Unidas Podemos. Así, el gobierno central lleva incumpliendo el mandato que el artículo 134 de la Carta Magna le impone desde 2023. Algo que justifican desde Moncloa por la falta de apoyos y la inestabilidad política que haría que cualquier votación sobre las cuentas pues no saliese adelante. Pero es que en realidad a los que obliga la Constitución al gobierno es a presentar un proyecto de presupuestos a las cámaras, algo que debe ser precedido además por aprobar o por presentar por lo menos la senda de déficit y el techo de gasto. Y es esto lo que incumple desde 2023 el gobierno, porque no presenta el proyecto de presupuestos. Y en Andalucía ya tenemos nuevo consejero de salud. El presidente Juanma Moreno escoge a Antonio Sanz para sustituir a Rocío Hernández al frente de la sanidad andaluza en medio de la crisis política y social provocada por los fallos en los cribados de los diagnósticos de cáncer de mama. Sanz gana así un gran peso político. El Popular ya era consejero de presidencia, también de interior y de emergencias, y era el coordinador de esta última área en la dirección nacional del PP. Bueno, lo sigue siendo. A esto le suma a su lista de competencias la titularidad de salud. Pierde
la de diálogo social, simplificación administrativa y digitalización, que también tenía, algo que gana, en este caso, las consejerías de Hacienda y de Industria. De este modo, Moreno da por cerrado el drama político en el que vive su ejecutivo desde inicios de octubre, cuando la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, diese a conocer que unas 2.000 mujeres habían esperado alrededor de 2 años, o como máximo 2 años, para conocer los resultados de las pruebas que se habían hecho sobre la enfermedad del cáncer. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha pasado por el Congreso para anunciar que el gobierno va a crear un teléfono gratuito para resolver dudas ciudadanas sobre la vivienda y sobre todo sobre aquello relativo a la normativa y a las ayudas que hay sobre ella. Este será el 047, apúntelo, 047, y aún debe ser aprobado por el gobierno. El Ministerio está inmerso en la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, uno que tiene previsto estar vigente desde 2026 hasta 2030. Según anuncia la titular del ramo, estará dotado con 7.000 millones de euros y pretende atraer a comunidades autónomas y fomentar la construcción de vivienda asequible. Lo explica la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. Es necesario un enfoque integral que aglutine a todo el sector público, al sector privado y a la sociedad civil para asegurarnos que las soluciones son adecuadas y que responden a las necesidades de la gente. En ese enfoque integral debemos priorizar, sin ninguna duda, la asequibilidad para la mayoría social, el atender a las personas que más lo necesitan, el aprovechar la innovación, la tecnología, el desarrollo de soluciones sostenibles y eficientes en la construcción y en la rehabilitación de viviendas. Es lo que nos proponemos con este nuevo Plan Estatal de Vivienda. Asimismo, valora que allí donde se ha aplicado, la ley de vivienda funciona. Los precios están bajando en los territorios declarados como zonas tensionadas. Según los datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo, Incasòl, el precio del alquiler en esta comunidad se ha reducido una media de un 4,7 y hasta un 9% en algunos barrios de Barcelona, al tiempo que el número de contratos de alquiler se ha incrementado en 11.000. Y cambiamos de tema, este es el último, se lo prometo. El gobierno pretende, ya lo saben, llevar a la Constitución el derecho al aborto, tras lo que PSOE y Sumar consideran un ataque a la libertad de elección de las mujeres por parte del PP y Vox y fundamentalmente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para que esto saliese, es indispensable el sí de los de Feijóo, un partido que ya ha dicho que con ellos no cuente. Así que esto pues parece más una bomba de humo que otra cosa. Vamos a preguntarle en unos minutos sobre esto a la diputada en el Congreso, María de la Nieves Ramírez, del PSOE. Te interrumpo unos segunditos para pedirte tu apoyo. Este canal es pequeño y necesitamos fuerza. Fuerza para seguir informando, fuerza para seguir analizando y fuerza para poder seguir presionando a todos. Y para eso es imprescindible tu apoyo. No te voy a pedir dinero, no te preocupes. Simplemente te voy a pedir que te suscribas y que le deis like a este vídeo. Porque así te aseguro que vamos a poder seguir con más fuerza y con más ánimo para hacer periodismo de calidad. ¿Ya lo has hecho? Te dejo con el vídeo. Ya hemos terminado el informativo, el repaso informativo, pero quiero comentar algunos de los temas que hemos tocado en él con la diputada en el Congreso del Partido Socialista, María de la Nieves Ramírez. Bienvenida a la Diana de nuevo. Pues encantada de estar aquí, de nuevo. El último tema que hemos tocado en ese informativo, aunque algunos ya lo hemos, de toda la entrevista ya también lo hemos hablado, es la proposición que tiene, o la intención que tiene su partido de llevar a la Constitución, junto con la coalición de Sumar, digamos, el derecho al aborto. Quiero que me comente cómo cree que eso va a ser posible, porque creo que cualquier tipo de mayoría necesita al Partido Popular y sería una cuestión quizá jurídicamente también compleja de llevar a la Constitución. Más una Constitución que, si no tengo mal entendida, lo que quería era no ser partidista, y esto al fin y al cabo, no, duela o no duela, tampoco es una cuestión completamente acordada, porque hay partidos como Vox que están en contra. Entonces, de todo ese popurrí, contáctame lo que pueda. Bueno, pues no es una cuestión que sea fácil, como bien has dicho, porque se trata de incorporar un nuevo derecho a nuestra Constitución, pero yo creo que el Partido Socialista siempre ha sido muy claro en este tema y el Gobierno quiere dar un paso más. Ya estamos cansadas las mujeres de que siempre se intente manosear este tema cuando se habla de avanzar en derechos. Yo cuando empecé muy joven, la juventud socialista, ya estaba este debate. Entonces yo creo que estamos cansadas también de que la derecha y la extrema derecha esté utilizando los derechos de las mujeres para ver quién está más a la extrema
extrema derecha permanentemente, yo creo que es un paso importante. No es fácil, pero sí es verdad que al final yo estoy segura de que se va a dar la arquitectura jurídica para que pueda estar incorporado en nuestra Constitución. Hemos visto las declaraciones que ha hecho la presidenta Ayuso, hablando de un tema personal para querer también meter en el saco a todas las mujeres, como si su cuestión personal fuese la misma de tantas y tantas mujeres en nuestro país, hablando de los médicos gestores. Al final siempre la derecha, este tema, pues es un tema que no es fácil para ellos, pero yo entiendo que hay que apartar la ideología en este sentido y hablamos de derechos. Yo lo voy a defender siempre con uñas y dientes, que las mujeres podamos defender y decidir sobre nuestro cuerpo, más allá de lo que diga la señora Ayuso, el señor Almeida, el PP, la extrema derecha o quien sea. Las mujeres en este país hemos dado pasos muy importantes, las feministas han dado pasos muy importantes, siempre acompañadas por gobiernos progresistas, y esa va a ser la línea que va a trabajar el gobierno de España, y por supuesto el grupo parlamentario socialista va a estar en esa línea trabajando como siempre. La ha mencionado usted a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Antes de plantearle la pregunta, un matiz. No es lo mismo una pérdida de un bebé que un aborto. Para Totalmente, la gente que nos está totalmente. escuchando, una cosa es natural, que ha pasado porque Dios ha querido, para los que sean creyentes, y lo otro es una decisión de dejar de tener un bebé. Dicho Mira, eso, el- además me alegra que hagas ese matiz, porque ella ha querido equipararlo a lo mismo, y no es lo mismo la pérdida natural de un bebé que decidir querer interrumpir un embarazo. Y yo creo que cualquier mujer, incluso cualquier hombre cerca suya, ha tenido alguna mujer que o se la ha planteado o la ha llevado a fin. No es una situación fácil, no es una decisión que se tome a la ligera, que es una situación donde hay que darle, pensarlo mucho, y ya está bien de que tengan que decir nuestro cuerpo. Lo estamos viendo también en Andalucía, como este Partido Popular, que parecía que iba de moderado, está financiando entidades, asociaciones que están intentando convencer a la mujer, como si las mujeres no tuviéramos esa mayoría de edad suficiente o esa capacidad suficiente para decidir sobre nuestro cuerpo. Nosotros nos oponemos frontalmente a todas estas prácticas torticeras que también está llevando el Partido Popular en Andalucía, financiando a estas entidades que están acosando a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo. Ujú. Bueno, decía, citábamos a Ayuso, esto viene de unas declaraciones de Ayuso, pero es que el Partido Popular tiene una postura, algún día, bueno, con unos dirigentes en contra del aborto, otras a favor. Entonces, es que esta proposición depende de que el Partido Popular la apoye o la deje pasar, porque necesita una mayoría cualificada, no solo una mayoría absoluta. ¿Qué cree que puede llegar a pasar? O sea, ¿cree que el Partido Popular es capaz de apoyar esto o va a quedarse en una proposición que no va a llegar a ningún lado? El Partido Popular tiene un problema y tiene que solucionarlos ellos dentro de su partido. Tiene a una señora Ayuso que está radicalizada totalmente, y es la que le va marcando el rumbo al Partido Popular de Feijóo, que es el que se sienta en el Congreso, pero ya sabemos que la que manda oficialmente en el partido es la señora Ayuso, que le está marcando el discurso permanentemente. Si el Partido Popular no quiere entrar en el tema del debate sobre el derecho al aborto, pues ya vemos como la señora Ayuso ya se encarga de ponerlo en el foco del tema que quiere marcar con respecto a su partido. Entonces, es una cuestión que tendrá que decidir el Partido Popular dónde quiere estar, si quiere estar en la centralidad, en la moderación y querer avanzar en derechos hacia las mujeres en nuestro país, o querrá estar en la radicalidad más absoluta, como está la extrema derecha o la señora Ayuso, que es la que va marcando el camino al Partido Popular actualmente. Es Ujú. una decisión de ellos. Aquí no podemos nosotros, yo creo que sé lo que va a pasar, pero no es una cuestión muy personal, pero tendrán que aclararlo ellos dentro de su partido, de su organización. Señora Ramírez, el pasado miércoles la ministra de Vivienda presentó el plan de vivienda del gobierno, uno que a juicio de las formaciones más de izquierdas y no de las asociaciones de vecinales y tal, se queda corto. Entonces quiero pedirte una valoración de lo que presentó la señora Rodríguez, si cree que se queda corto, si cree que es ambicioso, ¿qué opina sobre él? Bueno, es un tema complejo, el tema de la vivienda. Lo que sí está claro es que el gobierno liderado por Pedro Sánchez ha decidido que esta legislatura sea la legislatura de la vivienda.
Lo que sí sabemos todos es que al final las competencias exclusivas en materia de vivienda corresponden a las comunidades autónomas, por eso la ministra siempre es tan clara diciendo que esto no se puede hacer solo desde el gobierno central, que tiene que hacer con un amplio consenso por parte de todas las comunidades autónomas, y ya sabemos lo que están haciendo muchísimas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, lo han hecho, declararse en rebeldía contra todas las medidas que está poniendo encima de la mesa el gobierno de España. El plan ¿se puede quedar corto? Pues posiblemente se pueda quedar corto, pero lo que sí es importante es que este gobierno no deja de trabajar por dar una respuesta y una solución a un problema como el que tenemos en la vivienda. Y hablamos de los jóvenes. Este plan pues habla muy claramente de cómo también se quiere bajar esa edad de emancipación, se habla de ayuda al alquiler con opción a compra. Pero todo esto al final son muchas medidas que quiere poner el gobierno encima de la mesa, como es incrementar ese parque de vivienda pública, rehabilitar más vivienda, revertir zonas tensionadas. Todo esto no se puede hacer si las comunidades autónomas, en este caso, quieren acogerse también a trabajar en la misma línea. Ya lo hemos visto en Andalucía. Los socialistas lo hemos denunciado reiteradamente en Andalucía. En Andalucía no se pueden quedar más de 700 millones de euros de presupuesto de la Junta de Andalucía que van destinados a la vivienda, no se pueden quedar en un cajón. No entendemos que no se puede hacer. Cuando vemos que el gobierno de España está haciendo un esfuerzo infrahumano por poner este tema, este problema en el foco de las prioridades de este gobierno, intentar buscarle soluciones, no podemos entender cómo hay gobiernos de la comunidad autónoma o de grandes ciudades que están boicoteando todas y cada una de estas medidas. Yo creo que la ministra hizo una buena valoración, hizo un buen análisis de la situación. Bueno, también durante esta semana hemos conocido la decisión que ha tomado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para escoger a quién va a dirigir la Consejería de Salud. Al final va a ser Antonio Sanz, que es una persona que no ha dirigido nunca nada de salud, que no se ha dedicado a este sector, pero sí que tiene un peso político importante. Este señor es, aparte del consejero de Interior, de Emergencias, de Presidencia, antes lo era de otras cosas, que ya no lo es, ya no es el simplificación administrativa, diálogo social, eso ya lo ha perdido porque no puede contratar cosas, pero también es en el Partido Popular de Feijóo, es el que lleva, el que coordina el área de Interior y de Emergencias. O sea, tiene un peso político tanto en el Partido Popular de Andalucía como en el Nacional importante. Y o sea, escogerle a él para dirigir salud en este momento se lee en clave política de una forma muy clara, se lee como una apuesta del Partido Popular por entrar en ese, pues digamos, en ese búnker político de Juanma Moreno y tirar los meses que le quedan de legislatura. ¿Cómo lo ve usted, señora Ramírez? Bueno, yo creo que la palabra que has dicho, búnker, la define perfectamente. El Partido Popular de Moreno Bonilla está ahora mismo metido en un búnker y no es consciente de la realidad que están viviendo cientos y cientos de mujeres en nuestra tierra. Es sangrante ver lo que ha pasado con el cribado de cáncer. Es sangrante ver cómo este gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla ha quebrado la confianza en lo más sagrado que teníamos, que es nuestra sanidad pública y sobre todo la lucha contra el cáncer. A mí me parece que este cambio de nombre al final es un cambio de cromo. Yo también creo que no ha habido ningún profesional que haya querido ponerse al frente de este modelo. No nos acordemos que no es solo una consejería, es un modelo de gestión que están haciendo de nuestra sanidad pública. Al final no ha habido ningún profesional que haya querido ponerse al frente de este modelo que defiende Moreno Bonilla, donde está priorizando claramente por la inversión en la sanidad privada frente a la pública. Y al final, pues ha tenido que coger a alguien de su confianza y ponerle esta cartera. Yo creo que se han bunkerizado el Partido Popular, que no quieren ser conscientes de la gravedad de lo que está sucediendo en nuestra tierra, de que cientos y miles de mujeres han salido a las calles a pedir la división de Moreno Bonilla y al final este cambio de cromo, este cambio de cartera no soluciona un problema real. Y el problema real es que lleva demasiado tiempo el Partido Popular en la Junta de Andalucía destrozando nuestra sanidad pública. Y esto del cribado de cáncer ha sido la punta del iceberg. A mí se me parte el alma cuando veo las declaraciones de las mujeres, testimonios durísimos como el que hemos conocido esta semana de esta mujer que ya la llamaron, que ya tenía metástasis, la llaman 2 meses después, personas que están llamando 15 meses después de un diagnóstico que no es claro. Es que esto es muy grave. Esto no se puede solucionar quitando a una consejera y poniendo a otro que es de tu máxima confianza para blindarte. Esto va mucho más allá. Y yo creo que Moreno Bonilla ha actuado de una manera cobarde, se ha encerrado en su propia gente de confianza para intentar salvar los meses que le quedan de legislatura, pero es que esto va mucho más allá. Esto va de salvar vidas, no de salvar una legislatura.
Bueno, otra cosa que ha ocurrido también durante esta semana es que el que fuese secretario de organización de su partido y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha ido al juez. Ha ido ante el juez porque no ha declarado ante el juez, porque se ha cogido su derecho a no declarar. Y además ha pasado algo muy, bueno, muy destacable, y es que ha estado a punto de entrar a prisión preventiva. Lo que pasa es que la fiscalía no lo ha pedido y el juez no lo ha decretado. Y en su auto el juez ha dicho que hay que reflexionar sobre el hecho de que Ábalos siga siendo diputado, y utiliza una palabra que sinceramente no me acuerdo, pero vamos, que lo ha calificado de una manera en la que, bueno, la presidenta del Congreso ha dicho que más allá de que eso pueda ser una cosa socialmente acordada, un juez eso no lo puede decir. Entonces quiero preguntarle por la situación procesal de Ábalos, si le sigue dando miedo al Partido Socialista lo que pueda salir de aquí, y si quiere valorar también las palabras del juez, pues libre. Bueno, yo las palabras del juez yo creo que me defino 100% con lo que ha dicho la presidenta del Congreso. Aquí en este país tenemos separación de poderes y yo entiendo que tendrá que ser el legislativo quien decida modificar o no esa legislación. Yo con el tema de Ábalos, al final, sabes cuál es la opinión, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Yo creo que como socialista, como militante convencida de que el Partido Socialista es el que ha transformado y sigue transformando este país, lo que queremos es que se esclarezca cuanto antes todo. Nosotros no estamos en ningún momento, yo no noto ningún tipo de nerviosismo entre las filas del Partido Socialista. Hay una persona que tiene unas acusaciones muy graves, y además ya no solo la parte jurídica, sino la parte también que nos toca como, a ver, como mujer, como feminista, todo lo que hemos conocido en torno a este caso nos repugna, y lo que queremos es que se esclarezca cuanto antes. Yo no veo ningún tipo de nerviosismo por parte en la fila del Partido Socialista, lo digo claramente. Se ha hecho, entendemos que se ha hecho las cosas como había que hacerlas. Este partido, cuando hay un caso de corrupción, corta de raíz, y ahora lo que hay es una persona que está intentando, pues, defender su inocencia, si es así, en unos juzgados, y el Partido Socialista a trabajar por seguir transformando este país. Yo creo que ahí, ya digo, no hay ningún nerviosismo, no encuentro yo más allá de que esta persona pueda defenderse. Nosotros estamos muy, muy claros y que no nos van a desviar del camino, que a seguir trabajando por este país. Para terminar, les quiero preguntar por una proposición que ha llegado al Congreso en su toma en consideración. Venía del BNG, del diputado del Bloque Nacionalista Galego, que pedía reducir la jornada laboral a 35 horas. No ha salido por el rechazo bueno, de la misma gente que rechazó la reducción de la jornada que planteó el gobierno, pero sí ha contado con el sí de su partido político. Y yo les quiero cuestionar, ¿por qué a esta, que es más ambiciosa, aceptan las 35, pero después, por ejemplo, el gobierno no bajaba de las 37 horas y media? Es decir, si es digna de aprobar su toma en consideración, igual es que lo de las 35 no pinta tan mal. Bueno, yo creo que lo que el Partido Socialista ha hecho con esta decisión de tomar en consideración este proyecto, porque al final es que se marca el debate. Y lo que sí tenemos claro desde el Grupo Parlamentario Socialista, de que hay que abrir el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Estamos hablando de una jornada laboral de 40 horas que lleva más de 40 años en este país. Yo creo que el debate tiene que ser ambicioso y seguir mejorando los derechos laborales de este país. ¿Qué pasa? Que el gobierno y el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, es consciente de que esto no se puede imponer, y que lo que hay que trabajar, como siempre se han hecho en los grandes avances laborales de este país, pues intentarlo hasta el último momento, trabajarlo con todas las partes, trabajarlo con los sindicatos y trabajarlo también con la patronal. Vemos que en este momento ese consenso todavía no se ha conseguido, pero yo estoy convencida que con diálogo, con trabajo y con mucha voluntad se podrá llevar a cabo. Y pongo ejemplos. Aquí en este país parecía que no estábamos preparados para subir el salario mínimo interprofesional, y este gobierno lo ha subido un 60%, y llegando a grandes y amplios consensos. Este país parecía que si teníamos la reforma laboral y se iba a caer el mundo, y vemos que nos está aportando buenas cifras en cuanto a ocupación, a trabajos más duraderos y a mejoras en condiciones laborales. Entonces, yo Ya, creo que pero este señora debate es Ramírez, amplio. son cosas distintas, porque en su momento la mayoría de Sí, veces que se ha aprobado el salario mínimo, y eso se aprobó con un parlamento distinto, donde la izquierda tenía mayoría, y la izquierda sí creía en eso. bueno, pero yo no creo, Ahora no creo no. que sean.
Claro, claro que no, que el panorama ha cambiado y el Congreso está mucho más fragmentado. Pero bueno, eso no quita de que se puedan introducir estos debates e ir avanzando. Yo no veo nada negativo. Hombre, claro, si tuviésemos mayoría de izquierda en este Congreso, se conseguirían muchas más cosas. Pero yo creo que este gobierno está dando pasos importantes y lo está haciendo con una cuestión muy sencilla, pues poniendo el diálogo, el consenso encima de la mesa. Y yo confío plenamente que más pronto que tarde se podrá llegar a buenos acuerdos en esta materia. Ya no solo la reducción de horas, se ha abierto también otro melón con este tema, por ejemplo, con el tema de los días por defunción de un familiar. Es decir, hay muchas cuestiones que al final hay que ir introduciendo en el debate público para ir madurándolo. ¿Hay que reducir la jornada laboral? ¿Está este país preparado? Pues tenemos que ponerlo encima de la mesa y, como digo, ir madurándolo desde todos los frentes, desde el legislativo, hablarlo con los sindicatos, con la patronal, y yo creo que por parte de mi partido esa es la postura que se va a tomar y que queremos seguir avanzando en derechos laborales en este país. Siempre lo hemos hecho de la mano con el gobierno socialista y estoy convencida de que será un gobierno socialista pues el que introducirá también este nuevo derecho a nuestro Ujú. país. Pues María de la Nieves Ramírez, diputada del PSOE en el Congreso. Gracias por venir a la Diana. Gracias a ti siempre por invitarme. Nos vemos en otros programas seguro y nosotros empezamos ya con lo que es el programa, la tertulia y todo eso.